Muy bien, vamos ahora a leer la palabra del Señor en el libro de Génesis, el capítulo 3. Y vamos a leer entonces desde el versículo 8 hasta el versículo 15. Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 15. Y dice así la palabra del Señor. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Cuando vamos andando por un lugar seco y caluroso y vemos al fondo como si fuera un lago de aguas, eso es un espejismo. Y si nos dejamos llevar por lo que estamos viendo, pues entonces si salimos corriendo y pensamos que vamos entonces a saciar ahí la sed, pues gritando agua, agua, pues lo único que vamos a conseguir llegando allí es cansarnos y después estar decepcionados, ¿no? Frustrados, cansados, derrotados. Un espejismo, esto es lo que ocurrió con la tentación de la mujer y después también el pecado del hombre. El diablo, Satanás, presentó delante de la mujer una realidad que no era así, que contradecía la palabra de Dios y se dejó llevar por sus palabras y al final lo único que hizo fue descubrir la realidad. Nada más pecar, ellos, como veíamos la semana anterior, estaban cubiertos de vergüenza el uno delante del otro. Se había interferido, se había perdido esa pureza con la que Dios los había creado y eso había interferido también su relación. Pero más aún y peor aún está Dios. Porque en el momento en el que ellos pecaron, ellos también perdieron la comunión espiritual que tenían con Dios, ya desde su creación a imagen y semejanza de Dios. Bien, vemos que el hombre había caído entonces por esa tentación, ese espejismo que el diablo les había presentado. Pero Dios no los dejó estar sin más. Dios no, podemos decir que hizo la vista gorda, como si no hubiera pasado nada. Dios no los dejó en ese estado
para convivir con ellos en esta situación, ¿no? Un poco de tolerancia hacia el hombre en esta nueva situación de su vida en la que él se encuentra. Sino que Dios, vemos aquí, irrumpe en la vida de Adán y de Eva. Y vemos que Él va a hacer frente a esta nueva situación. Él irrumpe y toma la iniciativa. Y vemos en particular las acciones de Dios para con el hombre. Primero, vemos que Dios, pues sí, se presenta al hombre tomando la iniciativa. En segundo lugar, vemos que Dios confronta al hombre en su pecado. Y en tercer lugar, vemos que Dios promete salvación al hombre. Dios irrumpe, Dios también confronta y Dios promete salvación. Pues es lo que vamos a estar con la ayuda del Señor considerando en estos versículos. Y en primer lugar decimos, ¿no?, que Él irrumpió buscando al hombre. Él lo busca, como vemos ya en el versículo 8, cuando dice: oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Entonces, la verdad es que me gusta aquí el comentario que hace Calvino en este pasaje, cuando dice que se paseaba la voz de Jehová al aire del día. Diciendo que seguramente entonces Adán y Eva, después de haber pecado, habían pasado la noche. Y la noche había cubierto sobre ellos y pensando que, que la oscuridad iba a tapar aquello que había hecho. Pero viene entonces el día. Y bien, aquí dice que vino Jehová al aire del día. También se podría decir, es la misma palabra para viento. Para el viento del día, el viento matinal, ¿no? Hay versiones que también dicen fresco, añadiendo la palabra fresco del día. Entonces vemos que con el día ellos se encontraron en la situación en la que habían estado. Ellos tal vez pensaron que las tinieblas lo iban a cubrir. Y vino el día y la luz lo puso todo de manifiesto, porque como dice Efesios, la luz lo manifiesta todo, lo pone todo de manifiesto, lo redarguye todo. Pero no es solamente entonces por medio de la luz, sino además por medio de una presencia especial de Dios, porque se nos dice que se paseaba la voz de Jehová Dios. La voz de Dios. Dios entonces estaba hablando por medio de este viento. O también podría ser, como decía al principio, el Espíritu. La voz de Dios habla por medio del viento de Dios, de su Espíritu. Se paseaba por el huerto, se paseaba como dueño y señor, como soberano sobre sus dominios. Y bien, entonces, ¿qué ocurrió? Que los hombres, el hombre y su mujer, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y es así, el Señor, vemos que busca a los hombres. Busca. Lo hizo aquí, pues, en el versículo 9, diciendo que, llamando al hombre, dirigiéndose a él, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿No lo sabía acaso Dios? ¿No sabía Dios a dónde estaba? Por supuesto que sí, Dios lo sabe todo.
Dios sabía perfectamente dónde se encontraba. ¿Por qué está haciendo esta frase? ¿Dónde estás tú? Pues para hacerle ver al hombre que se estaba escondiendo de Dios. Hacerle ver lo que estaba haciendo. El hombre, pues vemos que se escondía, ¿no? Se quería olvidar de Dios, pensando que tal vez de esa manera, pues Dios se iba a olvidar de él. Dios, el hombre, pues estaba escondiéndose. Es como los niños pequeños, ¿no? Que, bueno, pues se cierran los ojos, ¿no? Y pensando que de esa manera los demás no le van a ver. Y es así como actúa el hombre en pecado, que se aleja y que se esconde de Dios. Se esconde de Dios. Y Dios entonces viene y le dice: ¿dónde estás tú? Le llama para que salga de su escondrijo. Lo llama para hacerle ver que así no consigue nada. Lo llama de distintas maneras. Lo puede llamar por su providencia. Puede ser tal vez una enfermedad, puede ser también una calamidad repentina, puede ser también una melancolía, una tristeza de la cual no hay manera de salir. O puede ser una palabra de Dios, un versículo, un texto que uno conoce tal vez desde la infancia y que no se lo puede quitar de la cabeza. O puede ser una palabra que un cristiano le ha dicho y que lo tiene clavado como si fuera un arpón en el costado. El Señor, de una manera o de otra, dice a la gente que se esconde de Él: ¿dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué piensas que vas a conseguir escondiéndote de Dios? No se consigue nada. Dios va entonces en busca de la gente. Pero no solamente se limita entonces a esto, porque va más allá, porque también confronta lo que el hombre ha hecho, y es lo que vemos también a partir del versículo 10, cuando dice el hombre en la respuesta: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Él tenía miedo. Él tenía miedo porque había pecado. Es lo que nos dice. Dijo todo, ¿no? Que oyó la voz, tenía miedo y que se escondió. Pero lo principal, no lo dijo: he pecado. Bien, pues entonces vemos que Dios comienza a tratar con él y le dice, pues, según sus mismas palabras: ¿quién te enseñó entonces que estabas desnudo? Como habíamos visto la semana anterior, no, por causa de la pureza original, pues el hecho de estar desnudo no era un problema, no le causaba vergüenza, porque el hombre era puro en su alma, en su cuerpo. Entonces no tenía nada que, digamos, ocultar a el hombre, a la mujer, viceversa, y a los demás. Pero se introdujo el pecado y el hombre pues quedó contaminado en todo su ser, en todo su espíritu, y ya no podía entonces mostrarse tal y como él es. Bien, pues entonces, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Nadie lo enseñó, nadie se lo dijo. Eso es algo que el hombre llegó a conocer por sí mismo, por su propia experiencia, por su propia, digamos, naturaleza. Habiendo sido creado a imagen y semejanza por Dios, habiendo pecado, se sintió entonces corrompido y vil.
y tenía vergüenza. ¿Quién te enseñó? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Una vez más, ¿Dios no lo sabe? Claro que lo sabe. ¿Por qué hace esto? Pues para que sea el hombre quien lo diga, quien lo reconozca, quien confiese su pecado. Quien diga, sí, lo he hecho, soy culpable, perdóname. ¿Cuál fue entonces la respuesta de Adán? Del hombre. Bueno, pues sí, más o menos. Es esto, pero no del todo. Lo leemos en el versículo 12. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Vemos, sí, está diciendo yo he comido, pero vemos que está aquí de alguna manera aligerando lo que había hecho. Por un lado dice, la mujer que tú me diste, ¿no? La mujer fue ella es la culpable, fue ella la que me dio de comer, ¿no? Tiene razón, sí. Pero como vimos también la semana anterior, él era el cabeza, él tenía que haber estado allí controlando, él tenía que haber puesto orden en esta situación, no tenía que haber comido. Había tenido que estar gobernando la mujer, entonces esto no es una excusa. Pero no solamente estoy diciendo, no, es que es ella. Vemos que va más allá, porque dice, la mujer que tú me diste, ha sido la mujer que tú me has dado. Es decir, si tú no me lo hubieras dado, yo no hubiera aquí pecado. En el fondo vemos que aquí está como echando la culpa a Dios. ¿No? Es como aquellos que van, ¿no? Y dicen, no, mira, yo soy malo, etcétera, pero es que yo soy así, ¿qué le voy a hacer, no? O aquellos que dicen, no, ya refiriéndose a Dios, es que Dios me ha hecho como tal. Yo soy así porque Dios me ha hecho así. ¿Por qué pues Él me acusa? ¿Por qué pues Él incrimina? ¿Que no me hubiera hecho así? Pero esto vemos que es algo muy común, porque eso es lo que ocurre también en la sociedad. Al criminal, al que mata, al que roba, ¿no? ¿De quién es la culpa? ¿Es del que mata, del que roba? No, la culpa es de todo el mundo. Menos de aquel que hace el crimen. Es la culpa de la sociedad. Es la culpa de mis padres porque me educaron así. O me hicieron así. O viví yo tal esta situación. Muy bien. Tus padres te pudieron hacer así o no. Pero lo importante es que esto lo has hecho tú. Has sido tú. No ha sido la sociedad. Has sido tú, no tus padres. No ha sido otro nada más que tú. Y tú eres el responsable y el culpable. Responsable y culpable. Hace unos años hubo un problema, un político pues hizo esta distinción, ¿no? Hubo un problema, hubo un escándalo y le dijeron que él era él quien lo había hecho y él dijo, sí, yo soy responsable, pero no culpable. Esta distinción que queda muy bien. Pero ¿se puede ser uno responsable y no culpable? Uno es responsable y culpable de lo que uno ha hecho. No puedes decir, bueno, yo sí soy responsabilidad, pero la culpa siempre es de otros. Tú lo has hecho. El pecado es tuyo. Tuya es la culpa y también, por supuesto, responsable. Bien, pues esto es lo que hizo Dios con Adán. Pero entonces, siguiendo con lo que el mismo hombre había dicho, pues entonces se dirige a la mujer. Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Una vez más, no lo sabía, por supuesto que sí. ¿Por qué lo dice? Pues es como si le estuviera diciendo, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Y la mujer pues responde de esta manera. Porque, entre paréntesis, ¿no? Porque la serpiente me engañó y comí. Vemos, sí, tanto como
Tanto Adán como Eva reconocen, he comido, lo he hecho. Pero ahora la culpa es de la serpiente, porque ella me engañó. ¿Es cierto? Sí, que lo es, porque la engañó, la sedujo, le presentó ese espejismo y ella pues se fue corriendo hacia él. Pero ella se dejó también engañar, ella se dejó llevar. Ella no tenía que haber comenzado a hablar con él, tenía que haber parado. No tenía que haber seguido el cuento de todas las palabras de la serpiente. Y bien, pues entonces vemos que esto es también a tener en cuenta. No es tampoco excusa. Decir, no, mira, es que es el diablo quien me lo ha hecho. Es el diablo quien me ha seducido, o es el diablo que me ha tentado. Es el diablo que me ha atacado. Y sí, es cierto que el diablo siempre está detrás de nuestros pecados. Pero somos nosotros quienes hacemos los pecados, no el diablo. Somos nosotros los que lo hacemos. Y lo hacemos porque tenemos una naturaleza corrompida. Y eso es nuestra naturaleza. No echemos siempre afuera, incluso al diablo, la culpa que es nuestra. Y ahora pues todo el mundo, en según qué lugares, pues solamente ven endemoniados por todas partes. Si hay algún pecado, es porque está endemoniado. Y dicen, están endemoniados hasta cristianos, también lo dicen. Porque los cristianos también pecan. Y sí lo dicen. Pero ¿están endemoniados o es su corazón corrompido? ¿O es su corazón pecador? Y si es su corazón corrompido, y si es su corazón pecador, no lo van a poder expulsar de él. Porque aún el apóstol Pablo, siendo apóstol, siendo santo, él dijo, el pecado que mora en mí. Y dijo, miserable hombre que soy yo, ¿quién me librará del cuerpo de esta carne? ¿Quién me puede librar? ¿Quién me va a sacar esta corrupción? Es nuestra corrupción, es nuestro pecado, no podemos echar entonces la culpa incluso pues al diablo. Sí, él actúa, pero porque nosotros somos lo que somos. Y una vez más, si pecamos, somos nosotros que lo hacemos. Y bien, entonces ahora vemos que Dios entonces está confrontando el pecado. ¿Vemos? Está confrontando el pecado para que el hombre pues reconozca lo que ha hecho. El hombre, vemos, no puede retrasar aquí el reloj, ponerlo 5 minutos antes de haber pecado. El pecado se va a quedar ahí. El pecado se va a quedar, su culpa y sus consecuencias que van a venir también. Entonces vemos que lo que está haciendo aquí Dios es despertar el corazón del hombre para que reconozca plenamente, esa es la palabra, plenamente lo que ha hecho y su culpa. Despertar en él lo que dice la Biblia como conciencia de pecado. Lo que dice el Evangelio de Juan, ¿no? De redarguir al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Y lo hace pues por la voz de la conciencia y por el Espíritu Santo también, hablándonos por medio de la santa palabra del Señor. Así pues vemos que Dios busca al hombre, Dios confronta al hombre para despertar en él esa conciencia de pecado, pero no se queda solamente ahí, sino que también vemos aquí que Dios promete la solución, Dios promete la salvación al hombre, y es lo que leemos entonces en los versículos 14 y 15. Y Jehová Dios entonces se dirige a la serpiente. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente que era un animal en Edén y que había sido entonces el instrumento de la tentación por medio del diablo.
Y aquí se está dirigiendo Dios a la serpiente. A la serpiente, y vemos entonces que se está dirigiendo aquí a la serpiente, sí, haciendo también de alguna manera referencia a lo que hemos visto en los versículos del 1 al 5. Hay un gran parecido entre la palabra astuta del versículo 1 con la palabra maldita serás. Es también un juego de palabras en el original. Astuta, ¿no? Has utilizado tu astucia, tu sagacidad para pervertir al hombre. Bien, pues maldita vas a ser sobre todos o entre todos los animales del campo. Y también la segunda cosa, la serpiente le dio a comer a la mujer y también después a Adán. Le dio a comer el fruto que Dios había prohibido. Le dio a comer. Bien, pues entonces ahora comerás polvo todos los días de tu vida. Comerás polvo. Te has dado a comer, te has hecho pecar. Ahora vas a ser humillada. Vas a arrastrarte, vas a estar comiendo polvo, no vas a poder levantar tu cabeza del suelo y vas entonces a estar pues arrastrándote, viviendo una vida arrastrada. Evidentemente, pues lo que aquí dice que sobre tu pecho andarás, etcétera, pues teniendo en cuenta que se trata de un animal, pues esto muestra claramente, aunque no nos da toda la información, por supuesto, pero muestra que la serpiente en Edén era un animal distinto al que conocemos ahora, que seguramente, bueno, seguramente sí, tenía, sí, podemos decir que tenía patas, ¿no? No sabemos si 4 o andaba de pie como el hombre, da igual eso, en todo caso tenía patas y después de esta maldición y esta sentencia de Dios, pues se quedó como un reptil, ¿no? ¿Qué tipo de animal sería? Pues tampoco lo sabemos. Podría ser un saurio, o también es cuestión de tener en cuenta que a la serpiente también se le conoce como dragón. Nosotros tenemos la imagen del dragón, de un animal mitológico que echa fuego, etcétera, etcétera, pero es que el dragón es un animal. El dragón de Komodo es una especie de saurio, es una especie de dinosaurio pequeño, ¿no? Pero bueno, el caso es que de una manera o de otra fue cambiado, fue transformado por Dios a causa de lo que había hecho. Y sobre todo vemos que alguien podría decir, pero pobre animal, si él no había hecho nada, si había sido el diablo quien lo había hecho. Bueno, sí, pero el animal había sido el instrumento de la entrada del pecado y de la caída del hombre. Así pues, con esta maldición a la serpiente, ¿qué es lo que ocurre? Que Dios está enseñando, Dios está mostrando su aborrecimiento al pecado. Su aborrecimiento al pecado, que no puede tolerar, e incluso, por lo tanto, al medio, el instrumento por el cual vino el pecado al mundo, también lo tenía que mostrar ese aborrecimiento. Vemos que aquí Dios no se pone a hablar a la serpiente en el sentido que había hecho antes con Adán y Eva. No le hace preguntas para llevarlo al arrepentimiento, sino que directamente le da la sentencia primeramente al animal. Y leemos en el versículo 15 esta promesa así de liberación. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pondré enemistad. Aquellos que habían pecado, aquellos que habían estado unidos ahora en el pecado, van a ser enemigos. El pecado no crea amigos. El pecado no crea aliados. Los aliados en el pecado serán separados. Y el hombre, la serpiente, el hombre, la mujer, la serpiente, no va a ser aliados para siempre en el pecado, porque Dios
va a separar, va a romper esta alianza. Va a poner enemistad entre la mujer que había sido engañada. La engañada va a ser ahora enemiga tuya. Y no solamente la mujer, sino también dice la simiente. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿Qué es la palabra simiente? Los que son de campo o conocen algo, simiente es semilla. La semilla, literalmente la semilla. Pero es también la misma palabra que se traduce muchas veces como, de manera colectiva, como descendencia. La descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Bueno, pues lo que dice la Biblia no da lugar a dudas, ¿no? En Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 12 y también en el capítulo 20 nos habla de esta serpiente. En Apocalipsis 12, versículo 9, allí leemos: fue lanzado fuera aquel dragón, vemos, dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. La serpiente antigua, refiriéndose a la serpiente de Génesis. Y también en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 2, prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces vemos que está claro que la serpiente y su descendencia, su simiente, está hablando del diablo. Entonces ya no es solamente una promesa de que, si la mujer o algún hijo de la mujer, de su descendencia, ve a una víbora, pues le va a pisotear la cabeza y va a acabar con la vida de la serpiente, perdón. No solamente entonces una cosa así literal, sino que va mucho más allá. Está hablando de esta enemistad del hombre con el diablo. Pero vemos que también es la victoria del hombre sobre el diablo, porque el diablo, la serpiente, le puede morder en el calcañar, en el tobillo. Le puede, tal vez matar, ¿no? Si es venenosa. Y el diablo ciertamente ha matado al hombre espiritualmente. Pero aquí dice que el hombre va a herir, va a aplastar la cabeza. Y si aplasta la cabeza, la serpiente se muere. Aquí está hablando de la victoria sobre el pecado, de la descendencia de la mujer. Y entonces, ¿cuál es esta descendencia? ¿Quién es esa descendencia o la simiente? Está claro que es un hombre, no es la mujer. Aquí no está hablando que la mujer va a matar a la serpiente o que va a acabar con ella. Porque cuando leemos aquí, esta te herirá en el calcañar, en el original es él te herirá en el calcañar. Y simiente, en la frase anterior, en español es femenino, la simiente, pero en el original es masculino. Así que aquí está hablando una de dos, o de la descendencia, o de un hombre en particular. No en todo caso, nunca que fue la mujer, una mujer futura que lo iba a hacer. ¿Quién es esta simiente? ¿Quién es esta simiente? Pues leemos en la palabra del Señor las promesas que Dios va a dar después del capítulo 3 acerca de la descendencia. En el original es siempre la misma palabra, simiente, pero vemos las promesas dadas a Abraham en el capítulo 12 o en el capítulo 15 de descendencia, y que en su descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra.
Bien, pues vemos que conforme va avanzando el Antiguo Testamento, se va concretando y se va perfilando esa promesa. Ya no es, entonces, conforme va avanzando, toda la descendencia de la mujer o toda la descendencia de Abraham. Se va concretando al final, se va estrechando hacia una persona. Y así, al final del libro de Génesis, en el capítulo 49 y versículo 10, en la profecía de Jacob, leemos allí que no será quitado el cetro de Judá hasta el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Vemos que ya se concreta en la tribu de Judá, Silo, el enviado, hasta que venga el enviado, el que tenía que venir, y a él se congregarán los pueblos. Y por hacerlo pues breve, podemos leer en el libro de Habacuc, en el capítulo 2. Vamos a leer en el versículo 3. Y ahí leemos: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y esto, pues, ¿qué? Pues vemos que en Hebreos, en el capítulo que hemos leído esta mañana, en el capítulo 10, el apóstol Pablo hace, por así decirlo, una especie de fusión de estos dos textos. Habacuc capítulo 2, versículo 3 y Génesis 49 en Hebreos 10, 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El que ha de venir vendrá y no tardará. El que ha de venir es esta simiente prometida. Las promesas dadas por Dios, por ejemplo, de que en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, dadas a Abraham, no fue a toda la nación de Israel, no fue a todo el pueblo judío, sino a una persona de entre el pueblo, de la tribu de Judá, de la casa de David, que es el Señor Jesucristo. Y leemos de esta manera en Gálatas capítulo 3, en Gálatas capítulo 3 y versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como hablando de muchos. No está hablando de que el hombre en general, de que la humanidad en general, que la nación judía o el pueblo de Israel en general iba a hacer esto, sino que una persona, Cristo, es la simiente a quien le fue dadas las promesas. No dice a las simientes como hablando de muchos, sino como de uno solo, y a tu simiente, que es Cristo. Entonces, Cristo es la simiente de Abraham, Cristo es la simiente de la mujer. Es la simiente de la mujer que acaba con el dominio del diablo sobre los hombres. El hombre por su pecado es esclavo del pecado, esclavo de su propia corrupción y esclavo del diablo. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque para eso vino para entregar su vida a cambio de los culpables. Y él, pues, al morir en la cruz, despojó a las potestades del mal y los dejó sin acusación, porque él es el que defiende, Jesucristo. Si él defiende, ¿quién acusará? Él es el nacido de mujer. Gálatas capítulo 4, versículo 4.
cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito bajo la ley. De mujer, la sirvienta de la mujer. Y Él, pues, da la victoria. Da la victoria, hermanos. Da la victoria sobre el diablo a todos los que confían en Él. Y así leemos entonces en 1 Juan capítulo 2, versículo 13 y 14. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Versículo 14 también. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Y así leemos también en Romanos 16:20 esta referencia a este texto. El Dios de paz quebrantará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Nosotros hemos vencido al diablo porque Cristo ha vencido al diablo. Y nosotros entonces sí somos vencedores sobre él. Ahora bien, nos hace falta todavía paciencia. Esta promesa que dio Dios a Adán y a Eva, pues el hombre la escuchó y dijo, amén, sí, pero eso no era para el día de hoy, ni para el día de mañana de Adán. Él tuvo que esperar sus 900 años de vida. Él tuvo que esperar y no lo vio, ni lo vio tampoco sus descendientes, ni por miles de años. Y aún nosotros, después todavía de haber venido Jesucristo, no hemos visto todavía plenamente esta salvación. Somos salvos así. Pero nos dice Pablo en Romanos 8, somos salvos por esperanza. Por esperanza. Hemos todavía de esperar. Hemos todavía de esperar a nuestra redención que ha de ser plena. Porque hemos de pasar todavía por la aguijón del pecado que es la muerte. Y el veneno del pecado, que es la muerte, lo hemos de pasar si el Señor no viene antes. Y por eso entonces nos dice Hebreos capítulo 10, los versículos de antes de esta cita que hemos leído, nos dice: os es necesaria la paciencia. Versículo 36. Os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La promesa de victoria completa y total y definitiva sobre el diablo, la cual será en la venida del Señor cuando Él sea lanzado al lago, como hemos leído, y allí esté por los siglos de los siglos. Y nuestros cuerpos sean levantados de la tumba, incorruptibles, y ya no vayamos a conocer ni el pecado, ni la enfermedad, ni la muerte, y estemos para siempre con el Señor. Todos los gozos, todas las alegrías, todas las cosas buenas de este tiempo es solamente por un tiempo. Son cosas buenas, pero no pensemos que esto va a durar para siempre. No nos daremos cuenta y habrán pasado 20, 30, 50 años y ya no estarán, ya no estaremos. Por eso hemos de estar esperando. Y esto es lo importante. Los cristianos en este tiempo, una de las mayores necesidades que tenemos todos es redescubrir lo que es la esperanza cristiana. La esperanza. La esperanza que todavía no tenemos. Por eso lo esperamos. Estamos tan llenos, o nos sentimos tan llenos a veces de poder, que no nos hace falta nada, ya tenemos todo. Ya tenemos todo. Y nos olvidamos todavía de nuestra
inmensa fragilidad como criaturas caídas en el pecado. Así pues, estemos esperando con la vista puesta en la venida de, sí, la simiente de la mujer, no en su primera venida, sino en su venida definitiva, total y plena. Al final, al día que Dios tiene preparado y de nuestra reunión con Él. Pongamos nuestra mirada en ese día, pongamos nuestro corazón en ese día. Hermanos, estemos pues esperándolo. Esta espera, esta esperanza fortalezca también nuestra fe, porque ¿qué es la fe? ¿Qué es la esperanza sino una fe que está andando, una fe que avanza, una fe que se prolonga en el tiempo? Y también pues esto despierte aún más nuestro amor al Señor. La fe, la esperanza y el amor esté en nosotros, vivo y creciendo en nosotros, esperando entonces nuestra reunión con Él en aquel día, juntamente con todo su pueblo. Pues amén, hermanos, que así sea, y el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Amén.